radio 1. Aquí hay que tener cuidado porque eso nos da idea de la forma, pero si ustedes hacen una gráfica generando los valores de X y Y conforme T crece desde 0 hasta 2pi, se darán cuenta que van a trazar la circunferencia en el sentido de las manecillas del reloj, pero van a dar 2 vueltas y no nada más una, como se esperaría en la ecuación cartesiana. Acá Profe, yo tengo una duda. ¿Escucho? En el ejercicio de la diapositiva anterior, ¿no afecta que sea seno y coseno de 2t para aplicar, para elevar todo al cuadrado, vaya, y poder aplicar esa propiedad? ¿Por qué habría de afectar? No, pues no sé, precisamente por eso pregunto. Ok. Acuérdate que la identidad trigonométrica es seno cuadrado del ángulo que sea, más el coseno cuadrado del ángulo que sea, obviamente el mismo ángulo en ambos casos, siempre da 1. Ahí, o sea, lo puedes entender ya sea como una función o bien para algún valor específico de t, pero siempre vas a tener el mismo valor del ángulo o del argumento en este caso, que es 2 veces t. En cualquier caso, siempre la suma del seno y el coseno elevados al cuadrado te da 1. Entonces, no afecta el valor que sea, el valor que le asignes al argumento de la función seno o al ángulo, siempre y cuando obviamente sea el mismo. ¿Resuelta la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Acá nos piden que grafiquemos la curva X igual a Y cuarta menos 3Y cuadrada. Si quisiéramos hacer esa gráfica a la manera usual, tendríamos que despejar Y en términos de X, pero en esa expresión algebraica es prácticamente imposible. La otra opción sería intentar hacer la gráfica, o sea, ya lo que es la figura en la forma usual, pero para hacer la tabla, darle valores a y con eso encontrar los valores de X. Sin embargo, si hacen el experimento, seguramente no van a obtener la gráfica completa. Entonces, aquí resulta muy conveniente utilizar ecuaciones paramétricas, si bien el problema no me pide usar ecuaciones paramétricas, simplemente digo que Y es igual al valor del parámetro T y entonces X toma la forma en términos del parámetro como T cuarta menos 3T cuadrada. Ahora le doy valores al parámetro T y en función de los valores de T calculo los valores de X y Y. Aquí en la diapositiva a la izquierda hay una tabla representativa con algunos valores de T, los resultados tanto para X como para y el bosquejo de la gráfica con una flecha que indica en qué sentido se va trazando esa curva. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, disculpe, ¿cree que pueda grabar la clase, por favor? Ok, gracias.
se podría decir entonces que para las gráficas en las que sea difícil obtener Y, podemos evaluar entonces en función de Y, porque es lo que estaría haciendo al introducir el parámetro. Bueno, aquí por la forma que tiene la expresión algebraica, el equivalente es que efectivamente estás dándole valores a Y con eso estás obteniendo X. Pero ya verán en algunos de los ejercicios que a veces, o sea, es más fácil introducir el valor, bueno, introducir un parámetro, darle valores y en función de eso calcular tanto X como Y. Aquí tienes una expresión donde la X ya está, digamos, despejada, pero te podría dar una ecuación. O sea, piensa en la ecuación de la circunferencia, X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. Resulta exactamente igual de fácil despejar X o despejar Y. Eso te quedaría Y igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos X cuadrada. Pero si piensas en una expresión más complicada, no sé, se me ocurre X que multiplica a Y todo eso dividido entre X cuadrada más Y cuadrada y eso igualado a 1. Ahí ya resulta más complicado despejar ya sea X o ya sea Y. Entonces, ahí sería más conveniente tratar de encontrar una expresión paramétrica para poder hacer la gráfica. Tal vez un poquito más adelante empiecen a salir ejemplos de las técnicas usuales para encontrar la manera de parametrizar de la forma más conveniente una expresión algebraica que puede resultar bastante complicada, si no imposible de graficar directamente. ¿Queda respondida la pregunta? Sí, profe, gracias. De nada. Acá me dan otro par de ecuaciones paramétricas. X es igual al seno de t y Y es igual al seno cuadrado de t. Si sustituyo el seno de t que vale X, entonces esa curva puedo ver de manera inmediata que es Y igual a X cuadrada. Entonces, pues eso lo identifico con una parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba. Nada más que aquí vean otra cuestión interesante de las ecuaciones paramétricas. Escrita como Y igual a X cuadrada, le puedo dar a X al estar parametrizada la curva, a t yo le puedo dar los valores que yo quiera, desde menos infinito hasta infinito, pero como esa t es transformada en x y en y a partir de una función seno, entonces sabemos que curva expresada en ecuaciones paramétricas, en esas ecuaciones paramétricas, nada más va desde el punto menos 1, 1, hace ese pedazo de parábola hasta el punto 1, 1. Al darle valores a t, de menos infinito a infinito, lo que va a ocurrir es que vamos a estar oscilando sobre esa parábola, pero
no va a ser la parábola completa, nada más el pedazo que aparece ahí en la imagen. Preguntas aquí. Por ejemplo, ya lo voy a repetir porque es solo de -1 a 1. Porque aunque le des el valor que se te antoje al parámetro t, al transformarse en x y y, hay una función seno. Y no importa qué valor tenga t, ese seno, el resultado de obtener el seno de ese valor de t, nada más se puede mover entre -1 y 1. ¿Sí queda respondido? Sí, profe, gracias. Ok. Otro ejemplo, básicamente igual a los anteriores, otra parábola, x igual a t, y igual a 2t cuadrada, y el parámetro t puede tomar valores de menos infinito a infinito. Sustituyendo el parámetro t que aparece en la expresión para y por la x, pues me quedaría que y es igual a 2x cuadrada, que podemos reconocer inmediatamente pues como una parábola. Igual, en este caso, como la x es equivalente a t y t cambia de menos infinito a infinito, entonces x también va a cambiar desde menos infinito a infinito, y en este caso sí se va a trazar la parábola completa. Hay una infinidad de posibilidades para parametrizar una curva. Podríamos haber tomado, por ejemplo, x igual a t cúbica entre 4, y igual a t elevado a la sexta entre 8, haciendo las álgebras para eliminar el parámetro. Vean que siempre regresamos al a la misma curva en coordenadas cartesianas, que es y igual a 2x cuadrada. Esas parametrizaciones pues son inventadas. Lo importante es mantener esa relación, que finalmente es el valor del una variable igualada al parámetro, y la otra ecuación, la de y, sería 2 veces el valor del parámetro elevado al cuadrado, pero el parámetro yo lo puedo escoger de la manera que mejor me convenga, o si se trata de jugar, pues sería interesante escoger la forma parametrizada, de alguna manera, si quieren, hasta un tanto descabellada, y analizar qué es lo que ocurre al hacer la gráfica, cómo se traza la gráfica a partir de una parametrización arbitraria dada. Acá me pide encontrar un conjunto de ecuaciones paramétricas para representar la gráfica de y igual a 1 menos x cuadrada, y en cada caso me piden o me indican qué parámetro utilizar. En el primer caso, x es igual al parámetro t. Entonces, al cambiar la x por el valor del parámetro, me queda la expresión para y, que sería 1 menos t cuadrada. En el segundo caso, me piden la pendiente en el punto XY. Eso es lo que vamos a utilizar como parámetro. Sabemos que la pendiente en un punto es igual a la derivada de esa función. Entonces, al derivar
y en términos de x, eso sería la pendiente, por lo tanto, x es igual a menos m entre 2. Al sustituir la x por el valor de menos m entre 2, entonces nos queda y igual a 1 menos m cuadrada entre 4, y las ecuaciones paramétricas serían x igual a menos m entre 2, y igual a 1 menos m cuadrada entre 4. Aquí vean que al darle valores a esa pendiente, que en principio puede ir desde menos infinito hasta infinito, trazamos la parábola, una parábola que abre hacia abajo y está desplazada del origen, el vértice está desplazado del origen en una unidad hacia arriba, pero vean que el trazo de la curva es, digamos, de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, como usualmente trazamos las gráficas. ¿Preguntas aquí? Bien. Aquí las siguientes cuestiones, pues ya aprendimos a hacer cálculo con funciones a las que llamamos y, en términos de variables que llamamos x. ¿Qué ocurre ahora si tengo una función paramétrica que me define a x y una función paramétrica que me define a y? Entonces, vean que puedo igualmente aplicar las reglas que ya sé del cálculo diferencial en variable real. También lo puedo aplicar a ecuaciones paramétricas. Si tengo una curva que está dada como x igual a una función f del parámetro t y y es una función g también del parámetro t, entonces la pendiente de esa curva, aplicando la regla de la cadena, dy en dx es igual a dy en dt entre dx en dt. Esta función es válida siempre y cuando la derivada de x con respecto a t no se haga 0. Y si aplico repetidamente esta idea, puedo obtener derivadas de orden superior. Ahora, o sea, para derivar y con respecto a x 2 veces, pues eso implica calcular primero dy en dx, que tomo de la expresión que está directamente arriba, y eso me dejaría dy en dx derivado con respecto a t, siempre dividido por la derivada de x con respecto a t, y así sucesivamente puedo ir calculando derivadas hasta el orden que se requiera. Aquí hay un ejemplo. Me piden que calcule la tercera derivada de y con respecto a x y me dan las ecuaciones paramétricas. Entonces, calculamos la primera derivada. Si derivo y con respecto a t, eso me daría 2t más 1. Si derivo x con respecto a t, eso me da un 4. Para calcular la siguiente derivada, la derivada con respecto a t de la primera derivada de y con respecto a x sería 2 cuartos, lo cual es igual a 1 medio, y la derivada de x con respecto a t fue 4, entonces la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada resultaría en 1 octavo. Al tratar de hacer la siguiente derivada, tendría que calcular la
derivada segunda de y respecto a t, pero eso va a ser un 0 y dividido entre 4 me queda un 0. ¿Preguntas hasta aquí? Otro ejemplo, otro par de ecuaciones paramétricas, x es igual a raíz de t, y es igual a un cuarto de t cuadrada menos 4 y me piden encontrar tanto la pendiente como la concavidad en un punto dado y tengo la indicación de que el parámetro t es mayor que 0. Utilizando las fórmulas de la diapositiva anterior, calculo la primera derivada de y con respecto a x en función del parámetro t. Eso me arroja t elevado a una potencia 3 medios, o bien raíz cuadrada de t cúbica. Al calcular la segunda derivada de y con respecto a x, eso me resulta en 3t. Ahora, en el punto que me piden, que es el punto 2,3, a partir de las expresiones de las ecuaciones paramétricas para x y y, puedo ver que ese punto corresponde al valor t igual a 4 del parámetro. Al sustituir ese valor de t igual a 4 en la expresión que obtuvimos para la primera derivada, que era t a la 3 medios, eso me queda 4 a la 3 medios, que me da un 8, y sustituyendo t igual a 4 en la expresión para la segunda derivada, vemos que me resulta en un valor de 12, que es positivo. Por lo tanto, puedo concluir que la gráfica en el punto 2,3 es cóncava hacia arriba. ¿Preguntas aquí? O sea, profe, como quien dice, la primera derivada es para la pendiente y la segunda es para la concavidad. Sí, eso lo tuvieron que haber visto en el curso de cálculo diferencial. Dependiendo de el valor que tenga la segunda derivada de una función al evaluarla en un punto, puedes saber si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo, o bien, como en el caso de los puntos de inflexión, no hay necesariamente una concavidad. Aquí otro ejemplo, hay una curva que se llama cicloide, está dada por ecuaciones paramétricas, x igual a 2t menos pi seno de t, y es igual a 2 menos pi coseno de t. Me dice que esa curva se corta a sí mismo en el punto 0,2, como se ilustra en la figura, y me piden que encuentre las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la recta, a la curva en ese punto. Marco en azul la gráfica de las ecuaciones paramétricas, eso sería la cicloide, y está marcada la dirección en que se va trazando la curva. Partimos de la izquierda, hace el lazo que se aprecia en la gráfica, vuelve a pasar por el punto 0,2 y continúa hacia la derecha. Entonces, en realidad, la gráfica pasa por el punto 0,2 para dos valores distintos de t.
bueno, de las expresiones paramétricas encontramos que x es igual a 0 y y es igual a 2 cuando t toma los valores de más menos pi sobre 2. Al calcular la derivada de y con respecto a x, pero de manera paramétrica, obtenemos la expresión pi seno de t sobre 2 menos pi coseno de t. Si evaluamos cuando t es igual a menos pi sobre 2, vamos a encontrar que dy en dx es precisamente menos pi sobre 2, y cuando cuando t es igual a pi sobre 2, entonces dy en dx también es pi sobre 2. Utilizando la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene pendiente m, encontramos que las ecuaciones de las rectas tangentes a esa curva en el punto 0,2 son y menos 2 igual a menos pi sobre 2 por x y y menos 2 igual a pi sobre 2 por x. ¿Preguntas aquí? Bien, igual del curso de cálculo integral, una de las aplicaciones importantes es el cálculo de las longitudes de arco. En un intervalo que va de x0 a x1, si la curva está dada por una función y igual a h de x, entonces la integral de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto a x elevada al cuadrado, todo eso integrado sobre x desde desde x igual a x0 hasta x igual a x1, eso me da el valor de la longitud de la curva al mover la x desde x0 hasta x1. Diapositivas atrás, calculamos la derivada de y con respecto a x, pero teniendo en cuenta que tanto y como x son funciones paramétricas en términos de t, puedo hacer algo de álgebras y encontramos que la longitud de arco en coordenadas paramétricas está dada por la derivada de x con respecto a t elevada al cuadrado, o f', más la derivada de y con respecto a t, también elevada al cuadrado, o bien g', que es la función que define a y elevado al cuadrado. Ahora la integral es sobre el parámetro t, y tendremos que encontrar qué valor de t corresponde a x0 y qué valor de t corresponde a x1 para poder encontrar los límites de integración en términos del parámetro t. Aquí, a manera de teorema, simplemente establecemos ese teorema. Me da la fórmula para calcular la longitud de arco en términos de ecuaciones paramétricas. Y recuerden que habíamos dicho, es importante que la curva sea simple, es decir, que no se corte a sí misma, excepto tal vez en los puntos extremos del intervalo donde queremos calcular la longitud de la curva. En el caso de una curva como la del ejemplo anterior,
podríamos calcular desde un valor del parámetro t, me regreso a la gráfica, podría calcular el valor de la longitud de esa curva para algún valor del parámetro t que vaya desde menos la x que yo quiera hasta el punto 0,2, viniendo por la izquierda. Después calculo la longitud de arco para el lazo que se forma, es decir, encontrar el valor de t donde toca por primera vez al punto 0,2, el otro valor de t ya que dio la vuelta sobre el lazo y toca nuevamente el punto 0,2, y un tercer segmento a partir de esa segunda vez que toca el punto 0,2 y continúa hacia la derecha. Igual cuando querían calcular derivadas de funciones continuas a pedazos, pues se calculaba la derivada pedazo a pedazo, o bien la integral pedazo a pedazo. Lo mismo aquí cuando se trate de curvas que no son simples. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, aquí un ejemplo. Nuevamente me dan dos ecuaciones paramétricas que definen a x y y. El valor del parámetro va de 0 hasta 2. Entonces puedo calcular la longitud de arco. Recuerden la integral entre los límites en que se mueve el parámetro, la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a t, que en este caso es un 4, más la derivada de y con respecto a t, que en este caso es 2t, ambos elevados al cuadrado, y resolvemos la integral con respecto a t. Mediante la sustitución trigonométrica de t igual a 2 tangente de t, la integral se puede convertir a la integral de una secante cúbica. Los límites de integración eran de t igual a 0 hasta 2, pero al hacer el cambio de variable de t a teta, los límites de integración cambian de 0 a pi sobre 4, y resolviendo esa integral encontramos que el resultado es 4 raíz de 2 más 4 logaritmo natural de raíz de 2 más 1, lo cual es aproximadamente igual a 9.1823. ¿Preguntas aquí? Creo que no, Otro ejemplo, tenemos un círculo de radio 1 que rueda sin deslizarse, aunque no lo diga ahí, sobre otro círculo de radio 4, como se ilustra en la figura. Y si tomo un punto sobre la circunferencia pequeña que va rodando sobre la circunferencia grande, vamos a obtener la gráfica que aparece en azul. Recibe el nombre genérico de epicicloide, y en este caso particular las ecuaciones paramétricas de la curva que aparece en azul serían x igual a 5 coseno de t menos coseno de 5t, y y igual a 5 seno de t menos seno de 5t. El problema es encontrar la distancia recorrida, qué tanto mide esa curva azul cuando el puntito del círculo pequeño completa un ciclo
alrededor del círculo grande. No sé si se alcance a apreciar ahí en la gráfica, pero por la razón entre los radios de los círculos, el círculo pequeño gira 4 veces sobre sí mismo al recorrer todo el perímetro del círculo grande. Entonces habrá que encontrar entre qué valores, de qué valor de t a qué valor de t logramos hacer el ciclo completo. Podemos aprovechar la simetría de la figura y nada más calcular en este caso una cuarta parte, que sería, digamos, del punto 4, 0 al punto 0, 4 en X y Y esa longitud la podemos multiplicar por 4 para simplificar las cosas. Esto va a ocurrir entre t igual a 0 y t igual a pi sobre 2. Si calculo la derivada de x con respecto al parámetro, vamos a encontrar que es menos 5t más 5 seno de t. Eso va a ir elevado al cuadrado. La derivada de y con respecto a t es 5 coseno de t menos 5 coseno de 5t, también elevado al cuadrado. Luego de hacer las álgebras, elevar esos dos binomios al cuadrado. Recuerden que seno cuadrado más coseno cuadrado me da un 1. Hay ahí algunos coeficientes y podemos reducir esa expresión a 2 menos 2 coseno de 4t. Eso es igual a 4 seno de 4t, raíz cuadrada de todo eso, lo cual me deja la integral de el seno de 2t, que es el coseno de 2t, y evaluando entre los valores límites de la integral, el resultado final es un 40. Entonces, esa sería la longitud de la curva en azul, de la epicicloide generada por esos dos círculos. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, si no hay preguntas, voy a dejar aquí, avanzamos mucho. Los dejo que asimilen, que mediten todo esto que hicimos el día de hoy y nos vemos el día de mañana. ¿Profe, va a subir la presentación? Ya están, según yo, ya están. Sí, ya están. Ok, ya están. ¿Más preguntas? Creo que no, profe. Ok, buena tarde, cuídense, estudien y nos vemos mañana. Dale, profe, hasta mañana. Igualmente. Gracias. Mañana. Nos vemos mañana, profe.